Muy bien. Gildalia, ¿estás por ahí? Vamos a, Sí, mi hermana, por aquí estoy. Dios te bendiga. Vamos a orar, Gildalia, si puedes orar para comenzar nuestra lectura de hoy. Señor, te alabamos porque tú eres bueno, porque eres real, porque eres maravilloso, porque eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nos das una vez más la oportunidad de estudiar este libro, Señor, y conocer más de tu palabra, Padre Santo. Sé tú con cada una de nosotras, Señor, dándonos esa sabiduría que necesitamos, Señor, esa sabiduría que viene de ti. Y gracias, mi Dios, por la vida, Señor. Gracias por todo lo que hasta hoy tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Y me encanta cuando dice Gildalia en su oración, gracias por todo lo que nos has dado, porque a veces nos enfocamos en pedir lo que nos falta, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque seguimos aquí, gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, a pesar de todas las cosas. A pesar de todo, el Señor nos ha bendecido, seguirá con nosotros y nos seguirá bendiciendo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a empezar entonces en nuestra página 43 leyendo. Seguimos en Sara. Si damos un repasito rápido hasta atrás, hemos hablado de ella. El tema de Sara se llama Esperando contra toda esperanza, esperando contra toda esperanza, así se llama. Leíamos su trasfondo en Ur de los Caldeos, aprendimos mucho, su viaje a la tierra de la promesa con su esposo Abraham, su anhelo por la bendición prometida por el Señor y hoy entonces su desatino en el caso de Agar, quien era la sierva de Sara. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar leyendo este subtema. Leemos de la manera siguiente. En lugar de eso, Sara asumió la responsabilidad de idear un plan que era tan desacertado y tan carnal que haría que lo lamentara por el resto de sus días. Como era previsible, las consecuencias malignas de este acto tuvieron increíbles repercusiones de largo alcance. Claramente, algunas de las tensiones que vemos hoy en Medio Oriente tienen sus raíces en el audaz truco de Sara para tratar de inventar una solución humana a su dilema. Tratando de ser justos, tenemos que reconocer que desde un punto de vista puramente humano, es comprensible que Sara perdiera las esperanzas. Habían pasado 10 infructuosos años desde que Abraham y Sara habían llegado a Canaán. Eso está en Génesis 16:3. Sara tenía ahora 75 años. Era posmenopáusica y aún sin hijos. Si Dios planeaba hacerla la madre del heredero de Abraham, ¿por qué no lo había hecho ya? Era natural que pensara que Dios estaba reteniendo sus hijos deliberadamente, como de hecho lo fue. Cuando vino el tiempo para que su promesa se cumpliera, nada pudo negar que esta era efectivamente la obra de Dios. Su plan era que Sara tuviera su primer niño en la vejez, una vez que se hubiera agotado toda posibilidad natural del cumplimiento de la profecía. Y después que todas las razones terrenales para la esperanza estuvieran totalmente muertas. Así Jehová desplegaría su poder. Pero cuando consideró sus circunstancias, Sara concluyó que un tipo de paternidad sustitutiva sería la única solución posible para su problema.
Si la promesa de Dios a Abraham iba a cumplirse, Abraham tenía que procrear hijos por cualquier medio. Así Sara tomó para sí la tarea de idear el cumplimiento de la promesa divina. Inconscientemente asumió el papel de Dios. Sara tenía una criada llamada Agar, que había adquirido durante su estada o estadía, me imagino, en Egipto. Sara pensó que, puesto que ella era su dueña, si Abraham procreaba un niño en Agar, este sería de hecho un niño suyo. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Eso está en Génesis 16:2. Este fue el primer caso de bigamia registrado en la escritura que involucra a un hombre justo. El verdadero primer bígamo del relato bíblico fue Lamec. Eso está en Génesis 4:19, un descendiente malo de Caín. No confundir con el otro Lamec de Génesis 5:25 al 29, que fue el padre de Noé y descendiente por la línea de Set. Ante la sugerencia de su esposa, Abraham tomó una concubina y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, a cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Esto constituyó un lamentable precedente para el patriarca de la nación que se iba a crear. En las próximas generaciones, Jacob sería engañado por su tío al casarlo tanto con Lea como con Raquel. Capítulo 29, versículos del 23 al 31. David tomaría concubinas, segunda de Samuel 5:13, y Salomón llevaría la poligamia a un extremo casi increíble, llegando a mantener un harén de más de 1,000 mujeres. Eso está en Primera de Reyes 11 del 1 al 3. No obstante, el diseño de Dios para el matrimonio fue desde el principio la monogamia. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mateo 19 del 4 al 5. Del mismo modo, Pablo aclaró cuál es para Dios el ideal del matrimonio. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio y cada una tenga su propio marido. Primera de Corintios 7:2. La desobediencia a este precepto siempre ha tenido consecuencias funestas. La poligamia en el corazón de David lo llevó a pecar con Betsabé. Los filisteos, flirteos maritales de Salomón destruyeron y dividieron su reino. Primera de Reyes 11:4. Nada bueno ha venido nunca del quebrantamiento del principio monógamo, una sola carne. La unión de Abraham con Agar ciertamente no es la excepción. Tan pronto como Agar concibió, Sara supo que había sido un grave error. Agar se puso arrogante e irrespetuosa con Sara, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Eso está en Génesis 16:4. Aquí entonces vemos el primer estallido del temperamento de Sara. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Génesis 16:5. Es cierto que Sara estaba siendo irracional. Todo este plan sórdido fue después de todo su gran idea. Sí, como cabeza espiritual de la familia, Abraham debió haber rechazado el plan de Sara, pero a pesar de eso, no podía echarle o echársele toda la culpa a él.
Por otro lado, era cierto que Agar provocaba a Sara deliberadamente. Su trato insolente para con su señora no tenía excusa. Sin duda, Agar sabía muy bien el extremo dolor que sentía Sara por su esterilidad. Ahora estaba de adrede poniendo sal en la herida, puesto que Agar era la criada y Sara la señora. Esta era la más descarada clase de atrevimiento deliberado. Una sección del libro de Proverbios trata precisamente esta situación. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Proverbios 30 del 21 al 23. La verdad, sin embargo, es que cada participante en este asunto fue culpable y todos terminaron cosechando el amargo fruto que habían sembrado. Abraham reconoció la legitimidad de la queja de Sara. Podría haber sido sabio para actuar como árbitro y buscar una solución justa para ambas mujeres, pero dada la disposición de Sara en este momento, hizo lo que la mayoría de los maridos haría y dejó que Sara se las arreglara con Agar a su modo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Génesis 16:6. Para comprender la extrema frustración de Sara, sigamos a Agar por un momento. Note primero que, aunque Sara trató con crueldad a su sierva, el Señor mostró gracia extrema para con esta. El ángel del Señor la buscó. Con toda probabilidad, este no era ningún ángel creado, sino una manifestación visible de Jehová mismo en forma angelical o humana. Me inclino a pensar que este ángel era en realidad el Hijo de Dios preencarnado. Encontramos al mismo ángel varias veces en el Antiguo Testamento, incluyendo Génesis 22 del 11 al 18, Éxodo 3 del 2 al 5 y Primera de Reyes 19 del 5 al 7. Nótese que se dirigió a Agar en primera persona, como Jehová, y no en tercera persona, como un mensajero angelical, que hablaba sobre lo que Jehová haría. Sus palabras para Agar fueron gentiles y llenas de misericordia. Primero le preguntó de dónde venía y hacia dónde iba. Se refirió a ella directamente como Agar, sierva de Sarai, para dejar muy en claro quién era y recordarle su deber. Luego, para hacer esto explícito, cuando Agar respondió con sinceridad, el ángel le dijo: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Génesis 16:9. Como criada obligada legalmente, no tenía derecho a huir, por lo que tuvo que volver y obedecer en humildad. El ángel entonces hizo una promesa asombrosa que Agar jamás habría pensado en solicitar: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Génesis 16:10. Proféticamente les describía, o más bien le describía a su hijo no nacido, diciendo que lo llamaría Ismael y que sería fiero viviendo en medio de sus hermanos. Capítulo 16, versículo 12. Ella, en cambio, lo reconoció por un nombre único, el Roy, o el Dios que ve, en referencia al ojo omnisciente que la siguió y la vio incluso cuando trató de esconderse. Piense en esto. Sin embargo, Sara nunca había recibido tal promesa de Dios. La fe de Sara residía en las promesas que Dios había hecho a Abraham. Es más,
Sara nunca había sido nombrada en el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios ya había confirmado su promesa a Abraham, a menos, al menos en tres ocasiones. Primero, le dijo que sería el padre de una gran nación. Capítulo 12, versículo 3. Luego le prometió que su simiente sería tan numerosa como el polvo de la tierra. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Génesis 13:16. Cuando Abraham recordó al Señor que todavía carecía de un legítimo heredero, Dios volvió a prometer que la simiente de Abraham sería de tal cantidad como las estrellas del cielo. Capítulo 15, del 1 al 6. En ninguna de esas ocasiones Dios dijo expresamente que Sara sería la madre de la nación en cuestión. Esa era su esperanza y su expectativa. Pero el episodio con Agar muestra que la esperanza de Sara estaba empezando a decaer, se estaba desalentando gradualmente. Amén. Ese fue el subtítulo, su desatino en el caso de Agar. Quise leerlo completito, sin interrupción, para no cortar como la explicación de toda la historia de Agar. Ahora díganme ustedes qué les llamó la atención. A ver, a Alba o Gidalia, cualquiera de ustedes, no importa, Elisa, Beana, Yesenia, eh, ¿qué les llamó la atención de este subtema? Ninguna. ¿Qué les llamó la atención de lo que hemos leído? Ana o Ay, Alba. no puedo hablar. O Alba. Alba. Buenas noches, mis amadas hermanas. Dios les Buenas bendiga. noches, Ana, Dios te bendiga. Bueno, me conecté tarde porque estaba haciendo algo primeramente, Ujú, pero lo que me llama la atención es lo que era la forma de actuar de Agar ante Sara, ¿no? sí, Pero sí. lo que hablaste de Génesis capítulo 16, Ujú, ¿verdad? Pues, sabemos la historia de la conducta de lo que era Agar con Sara y este, pero lo que me llama la atención también es lo que resalta la conducta de Sara ante Abraham, por esa promesa que Dios le había hecho a Abraham como padre de todas las naciones. ujú, A lo mejor ella pensó en ese momento, ¿verdad? De que lo que ella estaba atravesando de no poder tener hijo y después Dios le dice que sí, y ella se aferra a una promesa que Dios mismo le dio, ¿verdad? ujú, Ella ujú, no dudó en ninguna manera de que verdaderamente Abraham iba a ser de él iba a salir una nación numerosa, ¿verdad? Y es lo que me resalta la conducta de ambas mujeres y la promesa de Dios que le hizo a Abraham. amén, amén, así es. Alba, yo creo que tú querías hablar porque abriste el micrófono. No, lo que pasa es que cuando yo entré, me entró una llamada de una vez y Uh, no pude prestar atención. No sé por dónde van. ok, estamos en la página 43. Leímos completo el subtema, su desatino en el caso de Agar. Y estábamos hablando, leyendo sobre cuando Sara le pide a Abraham que se llegue a su sierva Agar para que concibiera un hijo. Entonces, lo que me llamó la atención es que fíjense cómo Sara desvía su vista, dejó de ver la promesa del Señor
y comenzó a ver las circunstancias actuales en las que ella se encontraba. Es decir, las circunstancias le decían a ella una cosa, pero la promesa de Dios decía otra. Regularmente lo que Dios nos promete, lo que Dios nos dice, son cosas increíbles, sobrenaturales, que van siempre en contra de lo humano, de lo secular, de lo acostumbrado, y a veces nos cuesta creer. Fíjense que Sara creyó por un tiempo, pero cuando ella vio que pasaron 10 años y la promesa no se cumplía, ella empezó a darle mente. Dejó a un lado la promesa del Señor y comenzó a enfocarse en las circunstancias. Eso es como cuando le estamos pidiendo algo a Dios, sabemos que va a llegar, ya Dios dijo que sí, dio el permiso, pero a veces nosotros creemos que las cosas no van a llegar al otro día. Hay cosas que Dios las resuelve en horas, en minutos, en segundos, pero hay ciertas cosas que el Señor nos dice, espera, yo te voy a dar tal cosa, o sea, eso viene ahí, pero no es el tiempo todavía. Entonces, fíjense cómo la No me gusta esperar. desesperación cambió todo el plan. O sea, Sara se desvió completamente porque se dejó llevar por la desesperación, por el cuestionamiento y la duda que tuvo en el momento. Sí, Alba. Sí, y según yo estaba mirando un párrafo aquí que me llamó mucho la atención, que dice que aquí cada uno cosechó lo que sembró, el fruto amargo, era la responsabilidad de cada uno. ¿Por qué? Sí. Porque más adelante dice que Dios creó el matrimonio, hombre y mujer. Dios no creó para que Sí. tú buscara a otra persona para tú tener un hijo, porque tú entiendes que tú tienes que tener un hijo. Entonces a veces uno se sale de los planes de Dios por el desespero, por querer las cosas ya. Como un microondas, uno quiere que las cosas pasen en ese momento. Exacto. Entonces, después uno ve el resultado que no fue bueno, porque en el momento te emociona creyendo que va a ser lo que tú quieres. Cuando tú Ujú, ves que no se da lo que tú quieres, cuando ella vio el fruto amargo, cuando ella sintió ese resultado, cuando ella vio que la otra tenía lo que ella no podía. Entonces ujú. ahí ella se amargó, su corazón se amargó y quiso Sí, tratar la otra de otra manera. sí. Entonces eso nos pasa a nosotras muchas veces, las mujeres, que queremos las cosas como nosotros queremos. En vez de ir en oración, en seguir perseverando, en ser constante, nosotras actuamos conforme a nosotros entendemos, porque queremos esto que suceda allá, de acuerdo a nuestras emociones. Entonces la Sí. palabra de Dios nos enseña que no es así. Es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Ujú. Amén, amén, así es. Cuando Sara comenzó a ver la burla que le hacía y la molestia que le hacía a Agar, dice lo que acabamos de leer, que ahí ella despertó y dijo, qué grave error. Y siempre nosotras tendemos a estar ayudando a Dios, pero es que no sé quién es que nos ha enseñado o nos ha motivado de que Dios necesita ayuda para cumplir lo que Él va a hacer, para Él cumplir su voluntad. Dios no necesita ayuda. Si Dios le prometió a Abraham una descendencia, Dios no necesitaba que Sara ayudara de ningún modo, solamente restaba esperar. Pero ella se desesperó y fíjense cómo él fue el primer bígamo, dice aquí en lo que acabamos de leer. Este fue el primer bígamo registrado en la escritura que involucra a un hombre justo, es decir, los hombres impíos, los hombres que no creían en Dios, era algo quizás común, pero en un hombre de Dios, este fue el primer caso registrado que aún teniendo su esposa, embarazara a otra mujer, tuviera una concubina. Y fíjense que a partir de ahí, de generación en generación, comenzó a ocurrir este pecado en David, en Jacob, en David, en Salomón, a partir de aquí. Es decir, que un pecado puede traer circunstancias para nosotras mismas y también para nuestra descendencia, porque pueden padecer de circunstancias que vengan después por culpa de nuestro pecado. Entonces, Sara intentó ayudar a que la promesa se cumpliese o se cumpliese más rápido. Y ella se resignó y le dijo a Abraham, mira, tú no ves que Dios me ha hecho estéril, pues llégate a Agar. O sea,
ella asumió y ella aceptó la esterilidad y ella en ese momento entendió que Dios no iba a resolver. Sin Dios haber dicho nada, Dios dijo, Dios prometió 10 años antes y Dios estaba en silencio esperando que llegara el momento. Y para que el milagro fuese más grande, Dios esperó la ancianidad de Sara, para que nadie dijera fue por sus propios medios, sino para que todo el mundo viera que fue Dios, un milagro de Dios. Esa señora estaba posmenopáusica, ya tenía 75 años, había pasado, su etapa reproductiva había pasado hace muchos años. Y para Dios manifestarse, hacer ese milagro, Dios tenía que esperar que Sara ya no fuera productiva, ¿verdad? Ya su aparato reproductor hubiera tuviera terminado, hubiera terminado su proceso. Entonces, nosotras no podemos ayudar al Señor en ningún momento a que se cumpla la promesa, lo que entendemos que Dios nos ha prometido. O como a veces hacemos, oramos, pero nos paramos, nos ponemos de pie después que oramos a resolver nosotras. Ay, yo le estoy pidiendo esto a Dios, pero déjame moverme ahí, déjame hacer tal llamada, déjame pedirle ayuda a fulano. Pero si tú oraste, entonces debes esperar a ver qué Dios dice. Entonces, fíjense cómo una mala decisión acarrió grandes consecuencias, trajo otra descendencia que fue la de Ismael, no fue la del hijo elegido por Dios. Dios en su misericordia bendijo a Agar, bendijo a Ismael, ya que eran descendientes de Abraham de una forma u otra, pero se creó esa generación paralela a esa generación que venía, a ese linaje directo con Isaac. Entonces, fíjense que al sol de hoy son enemigos los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac. Entonces, fíjense cómo Dios no le llama a ustedes la atención cómo Dios se le aparece a Agar en el camino. ¿Por qué ustedes piensan, Elizabeth, vamos a ver si estás por ahí, por qué Dios se le aparece a Agar en el camino, siendo ella una sierva y para colmo siendo egipcia? ¿Qué tú nos puedes decir de esa parte? O si te llama la atención. Bueno, a ella también le había prometido, ¿verdad? Que su descendencia también iba a ser grande. Ujú. Y como ella también era esclava y estaba a las órdenes de su señora, y me llamó la atención ahí que con humildad ella regresó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces el ángel, pues, se le apareció a ella ahí porque la Ujú. vio sufrir también. Yo lo que he leído la historia de Agar, Ajá, estaba sufriendo en el desierto y el ángel se le aparece y le dice que regrese a su señora. sí. Entonces yo veo el cuidado de Dios aun cuando estaba todo ese conflicto entre ambas, Ujú. ¿verdad? Y las consecuencias, pues hasta el día de hoy están estos países peleando también. Sí, Eso viene desde antes y sí. yo lo que veo aquí que Dios es muy misericordioso, aun cuando fallamos, cuando pecamos. Él Amén, siempre amén. está para ayudarnos y vio la aflicción de esta mujer porque uno puede ver bueno, ella misma, Sara, ella misma lo mandó a Abraham a meterse con su esclava y después pues estaba ese conflicto y Ujú. no me quiero ni imaginar cómo estaba Ese entre ellas lío. dos, ¿verdad? Sí, entre ellas dos. Entonces, Dios estaba ahí porque si regresó con humildad y para ponerse a disposición de su sierva, pues el Señor es el que estaba obrando ahí. Amén, amén. Y podemos ver cómo Dios se maneja con orden. Ustedes no se han puesto a analizar en lo que acabamos de leer el orden de Dios para hacer las cosas. Ella salió, Sara la botó, ella salió al desierto. Imagínense, en medio del desierto, esa señora embarazada se iba a morir y el bebé se le iba a morir también. Pero
Dios trabaja con orden. Como ella estaba en calidad de esclava de Sara, Dios le dijo, no, vuélvete a tu señora y ponte sumisa debajo de ella. Esa fue una corrección de Dios para Agar. Agar, recuerden que molestaba mucho a Sara con eso de yo salí embarazada y tú no. Y el Señor le dice, vuélvete, pero ponte sumisa. Es decir, deja el can, deja de estar molestando y ponte sumisa. O sea, haz lo que tú tienes que hacer. eh, Haz tu trabajo. A Dios le gusta la cosa con orden. La devolvió para que siguiera cumpliendo su función como esclava, lo que a ella le correspondía hacer como esclava o como sirvienta o lo que fuera de Sara. Me encanta y o sea, me sorprende cómo lo describe así, que Dios le gusta las cosas en orden y Dios no aplaude el desorden. Y a pesar de que tuvo misericordia de Agar, una cosa como que no confunde, Dios no se confunde, como que, ay, Dios le cogió pena y le dijo sí a todo. Dios no le dijo sí a todo a Agar, le prometió, ¿verdad? Porque Abraham se llegó a ella no buscó eso, Sara fue la que dio la idea. O sea, en esa parte era una mujer que estaba totalmente inocente de eso y como esclava tenía que cumplir los deseos de sus señores y Dios tuvo misericordia por eso, porque ella no tenía nada que ver, a ella la usaron. Es como si la usaran como un vientre de alquiler. Entonces, Dios no dijo, ay, mi hija, como tú fuiste usada de esa manera, pues mira, sí, hombre, vete y no vuelva más. Y esto. Dios no apoyó eso. Dios le hizo promesa a ella por su inocencia en este lío que armó Sara, pero le dijo, no, pero mira, vuélvete a seguir cumpliendo con tu deber como esclava de Sara. O sea, las promesas de Dios también están condicionadas a la obediencia. Por más que Dios nos promete a nosotras, debemos ser obedientes para que esa promesa se pueda cumplir. Mira, Agar obedeció y volvió y le dio para atrás. Y por eso Dios cumplió su promesa con Ismael, de que ella sería, también tendría ese niño, a través de él, ella iba a ser madre de una gran nación, pero ella obedeció y volvió atrás. Entonces, vamos a pensar cuántas bendiciones nosotras perdemos por la desobediencia, que Dios dice, devuélvete y no nos devolvemos. ¿Mm? Entonces, a veces pensamos que por lo que hemos atravesado, el Señor eh, como que va a tolerar ciertas cosas de nosotras. Ay, porque el Señor sabe lo que yo he sufrido. El Señor, claro que Él te ama, claro que su abrazo está ahí siempre para ti, pero Dios no confunde. No importa lo que hayamos atravesado, pero si estamos incumpliendo con su voluntad, Él también nos corrige. Sí, mira, tú sufriste, mira, aquí estoy yo para apoyarte, bendecirte, fortalecerte, pero tú tienes que enmendar lo que tú has cometido. Tú tienes que volver atrás de donde saliste sin permiso. Tú debes volver para ir sumisa, ponerse sumisa debajo de su señora, debajo de la jefa, sumisa. Es decir, Dios le dijo, ya no la perturbe más, ya no la molestes más. De verdad que es una historia muy, muy interesante y muy bonita. Y me encanta cómo aquí, a pesar de que estamos hablando de Sara como una mujer extraordinaria, el autor se tomó como este tiempito para hablarnos de Agar. De verdad, a mí me encantó. Y para terminar entonces la lectura de hoy, Alba, tú puedes leer. Alba, ¿tú tienes libro? Sí, yo tengo mi libro, es que el micrófono a veces me traiciona. No, está bien, está bien. Tómate tu tiempo, está bien. Vamos a leer este último para terminar la lectura de hoy. Usted está muy callado hoy, yo me imagino que están receptivas. Tú sabes que los días son diferentes. Hay días que pues todas estamos revoloteadas, pero hay días que estamos receptivas. Entonces, está bien, está bien. Vamos a leer en la página 48 su perseverancia a través de años de silencio. Y con eso terminamos entonces nuestra lectura de hoy. Adelante, Alba. Ok.
Su perseverancia a través de años de silencio. Cuando nació Ismael, la escritura dice que Abraham tenía 86 años. Génesis 16:16. Los 13 años más frustrante en la vida de Sara fueron los que siguieron a este hecho. Seguía siendo estéril. A esa altura tenía 89 años y había vivido en Canaán durante 24 años. Su marido estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 100. Si su esperanza no estaba completamente destrozada, debe haber estado colgando de un hilo muy delgado. Aquí es donde destaca la grandeza de la fe de Sara. Había abrigado esa esperanza durante tanto tiempo. Los años habían llegado y se habían ido. Ahora era una anciana y sin importar cuán a menudo trataban ella y Abraham de concebir, la promesa todavía no se cumplía. La mayoría de las mujeres se habrían rendido mucho antes. Una mujer menos firme habría perdido la esperanza de ver cumplida la promesa de Jehová. Hola, amada, ¿cómo está? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Nancy. Dios te bendiga, mami, amada. Amén. Dios te bendiga, Elena. Perdón, Alba. Continúa. Está bien. Una mujer menos firme habría perdido la esperanza de ver cumplida la promesa de Jehová y se habría volcado al paganismo. Pero se nos recuerda otra vez que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Eso es lo que la hizo tan extraordinaria. Finalmente, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se hizo presente otra vez y una vez más renovó el pacto. Fue una muy importante reposición del pacto. El pasaje es largo y no hay suficiente espacio aquí para analizarlo en detalle, pero el Señor otra vez reiteró y amplió las promesas esenciales que había hecho a Abraham. Cada vez que vinieron las promesas, estas fueron más grandes. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Génesis 17:4. No solo una gran nación, no simplemente descendientes tan numerosos como las estrellas o el polvo, sino muchas naciones. A este hombre envejecido que se las había arreglado para procrear solo a un hijo, y eso por los medios menos honorables. Dios le dijo, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Génesis 17:6. Fue también en este punto que Dios dio su nombre a Abraham, cambiándolo por su nombre de nacimiento, Abraham, 17:5. Abraham significa padre eminente. Abraham, padre de muchas naciones. El Señor extendió también el pacto abrahámico a las demás generaciones, haciendo de toda la región de Canaán una heredad perpetua para Abraham y sus descendientes para siempre. 17 del 7 al 8. Finalmente, Dios dio a Abraham la señal de la circuncisión con instrucciones de cómo practicarla. Del 17 el capítulo 17 del 10 al 14. La circuncisión fue la señal y el sello formal del pacto. Todo lo concerniente a este pacto estaba ahora en su lugar. Significativamente, al comienzo del capítulo, Jehová se reveló a Abraham con un nuevo nombre, Dios Todopoderoso, el Shaddai, en Hebreo 17:1. El nombre deliberadamente exaltaba la omnipotencia de Dios. Después de oír esta promesa tantas veces, Abraham debe haberse preguntado si alguna vez vería al Hijo que encarnaba su cumplimiento. El nombre era un recuerdo sutil para Abraham de que nada era imposible para Dios. Habiendo dicho esto, el Señor se concentró en Sara, por primera vez en el relato. Él específicamente incluye a Sara por nombre en las promesas del pacto.
Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Hijo, sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Génesis 17 del 15 al 16. Quitando el pronombre posesivo mi, el Señor estaba eliminando el aspecto limitante de su nombre, puesto que ella iba a ser ancestro de muchas naciones. No hay indicación de que Sara estuviera presente oyendo esto. El contexto sugiere que no fue así. Podemos tener la certeza que fue Abraham quien se lo dijo la primera vez. Note su reacción. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Génesis 17:17. Probablemente en esa risa hubo más alivio y alegría que incredulidad. Podemos comprender el asombro de Abraham, matizando con una pizca de incertidumbre. Pero no lo confundamos con la incredulidad. En Romanos 4, del 20 al 21, el apóstol Pablo habla de esto mismo y dice que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham también clamó a Dios para que no se olvidara de Ismael. En ese momento de 13 años y sin duda amado por su padre. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Génesis 17:18. El Señor inmediatamente reiteró la promesa concerniente a Sara. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 19. La promesa del pacto tendría su cumplimiento en el hijo de Sara, no en el de Agar. Gálatas 4 del 22 al 28. Todavía el Señor tenía una cosa más que decir, y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis 17 del 20 al 21. Desde el principio había aquí una promesa con fecha fija que garantizaba a Sara su lugar en el pacto. Con eso, la entrevista estaba terminada. Y la escritura dice: y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Versículo 22. Abraham debe haber buscado de inmediato a Sara para contarle lo que el Señor le había dicho. Cualquiera haya sido su reacción, ella sin duda comprendió que Abraham había creído en la promesa porque se circuncidó de inmediato, y también cada varón en su familia, nacido en la casa o comprado como extranjero. Versículo del 23 al 27. Amén. Qué cosa más hermosa. Dime qué te llamó la atención, Alba. A mí me llamó la atención cuando el Señor le cambia el nombre. Y fue aquí que todo empezó a cambiar. Ujú. Esto nos deja un mensaje. Cuando tú empiezas a vivir una vida diferente, que empiezas a vivir por fe, empiezas a creer de verdad las promesas de Dios, tu vida va a dar un cambio significativo, tú vas a ser diferente. Porque aunque en nosotras quizás el Señor no diga: tú eras albanero, ahora vas a ser albita. No, el Señor va a cambiar tu nombre, tu identidad, el Señor va a cambiar todo, tú vas a ser una persona nueva, pero para eso debemos obedecerle y creer verdaderamente por fe, no dudando, porque el Señor quiere que nosotros tengamos más obediencia,
que a veces estamos creyendo cosas porque las queremos para nuestro bienestar físico y terrenal, pero el Señor tiene cosas más buenas, más grandes, que sobrepasan todo el entendimiento humano. Si ellos hubiesen entendido eso en ese momento, no hubiesen pasado ese momento tan amargo de desesperación que vivieron por cruzar esos límites. Entonces, eso nosotros debemos verlo como un ejemplo de que el Señor hace las cosas cuando Él quiere, en su tiempo y no en el tiempo de nosotras, porque nosotras vivimos por emociones, pero el Señor no. Él tiene un pacto y una hoja no cae al piso sin que Él lo permita. Amén. Excelente explicación, excelente. Y de verdad me llama la atención cómo después de lo que pasó con Agar, pasaron 13 años más. Ya Ismael tenía 13 añitos, era un adolescente ya Ismael, cuando de repente vuelve el Señor a refrescar y puntualizar la promesa a Abraham. Abraham, al parecer, estaba tranquilo y con su niño Ismael ahí, que incluso él le pide, Señor, no te olvides de Ismael. Qué hermoso ver que todavía había un tiempo de silencio de Dios. A pesar de que pasó todo eso con Agar, el Señor nos dijo, mira, para que Sara esté tranquila, Agar que se devuelva y mañana está Sara embarazada. No, Agar se devolvió. Sara tuvo que ver el parto de Ismael, el parto de Agar dando a luz a Ismael. Y tuvo que ver a Ismael crecer durante 13 años. Y Dios, con la promesa de ellos todavía guardada ahí, 13 años más. Y luego de esos 13 años, pues el Señor dice, oye, ahora sí, ahora es el tiempo de Sara. Y menciona a Sara. De verdad me dio mucha emoción cuando dice el autor, y es la primera vez que Dios se refiere directamente a Sara y dice, será madre de naciones. Y dice una cantidad de reyes, creo que 13 reyes, no recuerdo bien, saldrían 12, de ella. 12. Hermoso. 12, ¿verdad? 12. Dime, Gildalia. Ujú. Este, no, que yo estoy leyendo y es como colocándome en el lugar de Sara y viendo esos 13 años que pasó, Ay, sí, eh, no fueron fáciles, no fueron fáciles. sí. Este, bueno, yo lo digo porque cuando yo me separé de mi esposo fue por un adulterio. Y después yo veía al hijo de la otra mujer y, y eso me dolía. Ujú. Y los muchachos ya estaban grandecitos, pues, y ellos me decían, no, ese no es mi hermano. Pero mire lo que hace el Señor. Después yo una vez predicando en un lugar, llegó esa señora con su hijo y conocieron al Señor. Wow. Yo me acuerdo que yo estaba dando una clase y hice el llamado y ella pasó junto con su hijo y una hija que ella tenía que no era del que era mi esposo. Ujú. Yo tuve que hacer la oración con ella aceptando al Señor y gracias a Dios después, bueno, él tuvo otros hijos con ella y también están en los caminos del Señor. Pero Increíble. bueno, esas cosas las hace el Señor, Amén. realmente. Sí, Amén. Eso, Gildalia, es un milagro. sí, Milagro, una cosa que increíble totalmente. Pero sí, Dios tiene cosas, Dios tiene vías como tan extrañas para nosotros, ¿verdad? O sea, a veces se ven extrañas, se ven tan sí. raras, pero al final nos damos cuenta cuando vemos el resultado. Gildalia, de verdad que es un testimonio muy impactante y muy hermoso también. Muy hermoso y de Sí. mucha, y yo sé que te trajo mucho crecimiento espiritual, mucha salud a tu corazón, el ver a Sí, Dios actuar de esa manera. De verdad que Dios es maravilloso. Mira cómo Dios usó eso para limpiar tu corazón, para sanar tu así es. corazón con esa señora. Hermoso. Dime, Yesenia. Parce, Buenas noches. muchacha, pero Pues, Dios mío.
ocupadísima, no he podido ni entrar ni a los cultos ni nada, pero bueno, vamos a retomar de nuevo. Amén. Yo analizando, no sé si estoy mal, solamente especulando, yo digo que Dios se hizo esperar por la desobediencia de ellos. Ellos dudaron de Dios y quisieron ayudarle a Dios. Dijeron, no, pues como ya estamos viejitos y todo eso como que hace por otro lado. Entonces a mí me parece que Dios le mostró a ellos, o sea, para mí, ¿no? Como un llamado de atención, como castigándolos, que Él es el que da la vida, ¿sí? O sea, no es cuando ellos digan, ni cuando ellos quieran, ni con quien ellos quieran. Es cuando Él diga y en el momento de Él. Y ellos querían ayudarlo, entonces yo creo que por eso fue que Dios como que los castigó en ese momento, los puso a esperar un poquito más. O pudiéramos pensar también que Dios tenía ya esa fecha y ellos no quisieron esperar. Dios tenía esa fecha y cuando llegó a esa fecha que Dios le dio, le faltaban esos 13 años y tuvieron que esperar esos 13 años, porque cuando Dios dice, es este día a tal hora, en tal lugar, eso no lo mueve nadie. Nadie, usted, si Dios dijo a la izquierda, usted puede coger el carro derecho, el taxi derecho y decir, mira, por más que tú veas, sigue derecho. Y Dios llega un momento que le hace una izquierda al vehículo donde usted va, porque Dios dijo que es a la izquierda. A Dios nadie le hace frente. Nadie le hace frente. El día que Dios dijo para el cumplimiento de esa promesa hermosa de Abraham, llegó llegó y tuvieron que esperar esos 13 años más. Yo les animo a todas ustedes, viendo esta historia de Sara, todavía vamos a continuar el miércoles con el próximo subtítulo o subtema de su felicidad por el cumplimiento de la promesa. Ay, yo me imagino, Dios mío, su felicidad por el cumplimiento de la promesa, pero animarnos a todas, tanto a mí, ¿verdad? Como a ustedes, Dios nos anime a esperar tranquilas en Él. Si tenemos, todas nosotras, yo sé que tenemos peticiones delante de Dios, cosas que estamos esperando respuesta y no han llegado. Que Dios nos permita no meter la pata, que Dios nos ayude a no estar haciendo cosas por nosotros, por nuestros propios medios, como para adelantar el tiempo, adelantar el paso, sino dejarlo a Él trabajar, que Dios tiene la fecha para hacer cumplir lo que Él dijo que iba a cumplir, tanto en tu vida como en mi vida también. Entonces, orar para despedirnos en esta lectura del día de hoy, orar para que Dios nos ayude a esperar tranquilas, a esperar en fe, a no cometer errores, a no tener decisiones apresuradas en las que Dios no está, sino esperarlo a Él. Pues vamos a orar para terminar. Elizabeth, por favor, si puedes orar para terminar Amén, nuestra preciosa lectura del día de hoy sin desperdicio. amén. Señor, en esta preciosa hora, Padre Celestial, agradecida con el Señor por tu palabra, Señor. Podemos ver, Padre, aquí muchas cosas. El adelantarnos, Padre, a tu voluntad, Señor, trae consecuencias. El desobedecerte, mi Dios. Y gracias, Padre, porque estos ejemplos, estos personajes nos ayudan, Padre, a poder poner nuestras vidas a tu voluntad, Señor, a poder esperar en ti, Padre Celestial. Pudimos ver que ellos se rieron. Se rió Abraham, Padre, en otra ocasión Sara. Se rió al oír lo que tú les decías, pero Señor, ellos tuvieron consecuencias, lo que sembraron, cosecharon. Ayúdanos a nosotros, Señor, a estar firmes en tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad muchas veces, Señor, a ser humildes, Padre, a vivir para ti, Padre Celestial. Te doy las gracias por cada una de mis hermanas, la hermana Hildalia, Señor, sigue fortaleciendo su vida. La hermana Alba, Señor, fortalécela, Padre. Fortalece cada una de nuestras vidas, Señor, a nuestra hermana Yesenia, Señor.
a nuestra hermana Chani, Padre, que siempre está animando nuestras vidas a poder seguir leyendo, Señor, tu palabra, para poder aprender más de ti, Señor, y que en nuestra vida, Señor, seamos más sabias, Padre, en nuestra manera de vivir, Señor. Gracias por este estudio, Padre, gracias por esta noche, y así a nuestra hermana también que está conectada, Señor, Ana Ramírez, todas las que nos conectamos y las que faltan, Señor, que nos ayudes, Padre, a ser perseverantes y constantes, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Maravilloso estudio, lectura tuvimos en el día de hoy. Nos vemos el Amén. miércoles, si Dios quiere, con esa felicidad de Sara, ¿verdad? Al ver la promesa de Dios cumplida. Usted no se puede perder la lectura el del miércoles. Haga desde hoy ese compromiso. Y me gustó eso que dijo Elizabeth de la oración, ser constantes en lo que hacemos, en nuestro crecimiento espiritual, ser constantes, ser perseverantes, ser disciplinadas en estas cosas de Dios. A veces pensamos que el dedicarnos a las cosas espirituales o quizás a la lectura, estamos como perdiendo el tiempo, como me estoy perdiendo pude adelantar este oficio, pude hacer esta diligencia. En esa hora yo la pude haber dedicado a ir al súper y hacer la compra de lo que voy a cocinar mañana. Óigame, usted no sabe si va a amanecer mañana. Entonces, qué lindo es que usted Amén. se... Y si nos vamos con el Señor, mira, después de una lectura como esa y fortalecida así en la fe, usted no sabe si va a amanecer. Entonces, esto es lo primero. Esta es la mejor parte, como dijo Jesús, y luego viene lo demás. La constancia en el Señor nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Besos para Amén. todas esta noche. Dios Dios me le las bendiga, hermano. mucho. Amén. Nos Gracias escuchamos. por sus ¿Sí? oraciones, que ya estoy mejor Ay, sí, ya de eso mi está cara. Gracias por sano. sus oraciones. Dios me Gracias a bendiga. Dios. Dios me les bendiga. Pues nos escuchamos Amén. mañana en el programa, si Dios lo permite, 10 de la mañana. Besos para todas. Dios me las guarde. Amén.